¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana, son la 1:46 y estamos con Gerardo Pérez porque en este mismo momento vamos a comentar, analizar la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero lo vamos a hacer de una perspectiva totalmente diferente, lo vamos a hacer viendo fotos icónicas, también poco conocidas, pero que revelan mucho de lo que fue ese periodo negro para la historia de la humanidad en la que unas 40 millones de personas murieron en el campo de batalla. Ya estamos sin más dilación aquí con Gerardo Pérez, que es el creador, digamos el coordinador de History of World Wars, que viene a ser la historia de las guerras mundiales, una cuenta de Instagram que está creciendo como la espuma y la tenemos. La historia, History of World Wars, la historia de las guerras mundiales, todo sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nada político. Imágenes a color que cuentan las historias originales escritas por el autor, que lo tenemos aquí. Ahí tienen ustedes las cuentas de Instagram por si la quieren seguir, está creciendo como la espuma, dado el buen contenido y las buenas explicaciones que aquí Gerardo nos cuenta sobre la Segunda Guerra Mundial, más que la Primera, pero bueno, también sobre la Primera. Y sin más dilación, Gerardo, vamos a ver, primero quiero que me cuentes un poco cómo nació este proyecto y también no sé cómo va todo con esto, porque tengo entendido que la hiciste hace muy poquito, sin embargo los seguidores están subiendo como la espuma. Sí, bueno, Miguel, buenas tardes. El objetivo principal de esta cuenta es pues ser una ventana al mundo de esa historia que no nos cuentan en el colegio, ¿no? Es un poco lo que yo quiero mostrar. Son imágenes, como tú decías, a color de la primera mitad del siglo XX, principalmente, los dos grandes conflictos mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, mostradas al mundo desde un punto de vista muy didáctico, con varios quiz que pueden responder, varios cuestionarios, y luego por otro lado tenemos imágenes, como decías, a color. Las técnicas de colorización de las imágenes han avanzado un montón y a día de hoy pues nos encontramos piezas que estaban antes en blanco y negro y que ahora podemos reproducir a color y son imágenes asombrosas, la verdad. Pues Raquel, tenemos ahí una serie de imágenes que Gerardo nos ha traído, nos ha seleccionado, que la verdad es que describen muy bien, como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Que de una imagen pues nos cuentan historias. Aquí tenemos pues un submarino alemán, un submarino nazi de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una historia detrás, Gerardo. Efectivamente, Miguel. Bueno, esta es actualmente la publicación que tengo, que ha tenido más alcance, cuenta con unos 7000 likes ahora mismo. Y es una imagen del U-Boat 132. Recordemos que los U-Boats son los submarinos alemanes, como tú dices, de la Segunda Guerra Mundial. Este en particular, pues bueno, como podemos ver, es una imagen bastante propagandística, con la esvástica delante y con el comandante aquí en primera plana, el comandante Erbogensal. Como podemos ver, pues es una imagen que evoca como un poco al dominio de los mares que en ese momento Alemania tenía a principios del conflicto y que se rubrica sobre todo a partir de los primeros años, 1939-1940. En concreto, este submarino hunde la nada desdeñable cifra de 11 navíos enemigos, o sea que tuvo una buena hoja de servicio. ¿Y en qué momento paró, digamos, Alemania, la Alemania nazi, dejó de dominar los mares? Porque ahí hemos visto, ahí lo tenemos, en 1941 fue el año en el que dejaron de dominarlos, porque claro, los submarinos eran una tecnología, por cierto, Isaac Peral, español, fue el inventor del submarino, fue una tecnología que no tenía mucha contestación. ¿Cómo se acabó con la hegemonía de los alemanes bajo el agua, y en el océano en realidad? Sí, efectivamente, Miguel, como tú dices, el submarino es un invento español, pero los alemanes lo llevaron en las guerras mundiales a un uso pues magistral, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se inicia la campaña de guerra submarina ultranza, por el que se intenta un bloqueo de Gran Bretaña a base de destruir sus buques mercantes, y la Segunda Guerra Mundial va a empezar un poco con esa dinámica, es decir, los submarinos alemanes, que son los mejores tecnológicamente, van a intentar barrer el mar de marinos mercantes británicos. Al principio aprovechan el factor sorpresa. Los buques mercantes británicos normalmente van solos por el océano y estos submarinos actúan en lo que se conoció como Wolf Pack, que son las manadas de lobos, que pueden albergar hasta 5 o 6 submarinos que hunden, pues como puedes imaginar, todo lo que encuentran a su paso y barren a los mercantes.
Me preguntas por cómo al final esta hegemonía... ¿Cómo se acabó, efectivamente, con la hegemonía alemana? Exactamente, pues después de un dominio claramente por parte de los alemanes del Atlántico, surgen las respuestas, lo que yo llamo las respuestas efectivas, ¿no? a este arma. La primera de todos es que Estados Unidos ha entrado en la guerra. A partir del 7 de diciembre del 41, tras el ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la guerra con todo lo que ello supone, material bélico, una nueva armada, pero hay que destacar sobre todo 3 puntos de vista, ¿no? A la hora de las respuestas efectivas contra los submarinos. El primero es tecnológico y es el sonar, una herramienta que ahora está empezando a funcionar, se está empezando a emplear, que mediante ondas sonoras permite localizar a los submarinos debajo del agua. Ahora ya los U-Boot no actúan en solitario, sino que no actúan desde la sombra, mejor dicho, sino que ahora actúan desde la luz, ya se les ve. Por otro lado, también tenemos respuestas armamentísticas, como la carga de profundidad. Es una bomba que ahora se introduce en el agua y cae unos pocos metros, se hunde unos pocos metros hasta explotar. Esto hace que sea muy fácil abrir una brecha en un submarino y, como comprenderás, una brecha grande en un submarino equivale a la destrucción completa del submarino y a su hundimiento. Y por último, también las técnicas de navegación. Se emplean nuevas técnicas de navegación como el sistema de convoyes. A partir de ahora, los buques mercantes aliados no van a ir solos, van a ir en grandes grupos de unos, incluso hasta más de 100 buques mercantes, rodeados por toda una hilera de buques de guerra, destructores, buques especialmente diseñados para batir a los submarinos, incluso submarinos aliados que van a hacer que los submarinos alemanes se encuentren ahora con una barrera muy difícil de traspasar. Se tirará como una especie de fortificación en medio del agua para que los submarinos no se atreverían a atacar, claro, entiendo, ante tal... Exactamente, los aliados coordinan sus esfuerzos, ahora ya trabajan estrechamente de la mano Gran Bretaña y Estados Unidos, y consiguen, pues, efectivamente, estas fortalezas flotantes que llevan los bienes y todas las provisiones a Europa, desde Estados Unidos. ¿Cómo se vivía en un submarino? Porque yo entiendo que tienes que pasar muchos meses bajo el agua, tienes que vivir en unas condiciones que no serían las más halagüeñas, ¿no? Sí, la vida de los submarinos era dura. Hay testimonios alemanes y también americanos, nos han dejado muchos testimonios, estos últimos más porque se hundieron menos submarinos americanos durante la Segunda Guerra Mundial, y nos dicen que es pues una experiencia muy claustrofóbica, como te puedes imaginar. Pasan muchas semanas debajo del agua, recorriendo los mares. Aquí el asunto del olor también es un factor que les influye mucho. Hay muy mal olor en el submarino, cualquier olor se multiplica por 100 a la hora de viajar en un submarino. Sin embargo, también tiene sus ventajas los tripulantes de un submarino. La primera de ellas es el salario. Tienen mejor salario que el soldado regular en ese momento del ejército de tierra, y por otro lado las raciones de comida también son mejores. Es decir, que al final, pues bueno, una serie de factores, ¿no?, que haciendo balanza, pues sin embargo mucha gente optó por los submarinos porque permitía también granjearse el ser un as del submarino con cierta facilidad. Pues esta es la primera de las historias que viene aquí a contarnos Gerardo. Vamos con la segunda, que tiene que ver con el Día de Elba, este día en el que en el río Elba pues se unen los los rusos y los americanos. Cuéntanos esta, porque es una foto muy icónica. Vemos ahí a una chica y a un soldado, una chica rusa y a un soldado americano. ¿Qué nos puedes contar de esta instantánea? Bueno, la foto, como tú dices, es muy icónica. De hecho, están perfectamente seleccionados los elementos, sobre todo por parte de los soviéticos, que emplean la propaganda magistralmente. Podemos ver a la izquierda a un soldado con la orden patriótica la orden de la guerra patriótica de primera clase y la orden de la Estrella Roja, que son de las dos más altas condecoraciones soviéticas. Y junto a él, pues como tú dices, una chica, un soldado que dispone también de la misma insignia, la orden de la Estrella Roja. Esto pues da cierta imagen de inclusividad también al Ejército Rojo, ¿no? Como de somos inclusivos, aquí también las mujeres pelean, pero es una imagen que muestra como una escena muy alegre. Efectivamente era el Día del Elba, el 25 de abril del 45, el Ejército Rojo y los aliados occidentales se encuentran en Torgau, al sur de Berlín, poco antes de que termine definitivamente el conflicto. Pero sin embargo, Miguel, quiero hacerte ver pues, que detrás de esta foto, ¿no?, de esta imagen que parece muy alegre, hay una realidad bien distinta, y es que a nivel político se están empezando a formar dos bloques que luego conformarían la Guerra Fría. Entonces es una imagen, pues eso, bastante icónica, pero por otro lado también no muestra la realidad política que había en aquel momento, ¿no? Sí, esa realidad de dos bloques totalmente distintos, el bloque soviético y el bloque americano, un bloque de igualdad, de libertad, como podría ser el americano, los países modernos, por así decirlo, y luego el bloque soviético y el bloque comunista. Sí. Pero bueno, aquí vemos esta imagen porque tenemos a esta chica soviética, este americano, pero ¿cómo les fue a la guerra en cada uno hasta llegar hasta aquí? Que esto ya es el final de la guerra. Sí.
Pues Miguel, la guerra fue para ambos bandos muy diferente. Por un lado tenemos a los americanos, que se habían enzarzado en la Segunda Guerra Mundial a finales del 41, y que libraba una guerra prácticamente global en todo el globo terráqueo, en Europa contra Alemania y sus aliados italianos, y luego en el Pacífico contra Japón. Era la guerra más extensa, más grande en extensión, la que tenían los americanos. Sin embargo, ya habían desembarcado en Normandía. Habían tenido que soportar la última ofensiva de Hitler, que fue en las Ardenas, a finales de 1944, en los bosques de las Ardenas, entre Bélgica y Francia. Los habían superado con éxito y ahora llegaban a Berlín triunfantes, pero sufriendo muchas menos bajas que su otro aliado, que el Ejército Rojo, en este caso los soviéticos. Los soviéticos venían de una guerra, ¿cómo decirlo?, de masacre. La Alemania nazi les había conquistado, habían hecho estragos en su población, estragos en su ejército. También es verdad que las tácticas del ejército soviético favorecieron a tener muchas más bajas, pero habían reconquistado todo el territorio, ahora llegaban a Berlín y se ponían cara a cara con los americanos, pero con muchísimas más bajas y sufriendo mucho más de lo que lo hicieron los americanos durante el conflicto. ¿Cuántas bajas pudieron tener los soviéticos, más o menos? Pues para que te hagas una idea, el número de bajas militares, estamos hablando de carácter exclusivamente militar, de los soviéticos fueron de 8 millones, comparados a los aproximadamente 400.000 americanos. Es decir, estamos hablando de una cifra que se multiplica pues, prácticamente por 20. ¿Y esto a qué se debe, más o menos? Se debe principalmente a... hay varios factores, sin embargo, para mí el que más influencia tiene son las tácticas militares. La Unión Soviética, ante el asedio alemán, se ve obligado a lanzar a sus soldados al frente, muchas veces incluso escasos de municiones. Hay muchos soldados del Ejército Rojo que pelean con pocos fusiles en todo el batallón. Los hombres van al ataque prácticamente sin armas, y esto hace que los alemanes en cada una de las batallas se cobren muchísimas víctimas, que llegan a alcanzar los millones. Sin embargo, Estados Unidos entra en la guerra con una mejor tecnología, también con una mejor aviación, y al final son todos esos factores los que contribuyen a que Estados Unidos tenga menos bajas. Por supuesto, también los alemanes, como sabes, llevaron a cabo una Rassenkampf, que lo llamaban ellos, una guerra racial, ¿no?, así llamado por los nazis, que básicamente consistía en la eliminación de los soviéticos. Tenemos otra instantánea de la toma de Berlín, una instantánea muy representativa, que ilustra muy bien lo que fue el bando aliado. La siguiente imagen, Raquel, por favor, ahí la tenemos. Esto es Brandenburgo. Exactamente, estamos en la puerta de Brandenburgo, Miguel, y tenemos en la imagen a la derecha al mariscal de campo soviético Rokossovsky, y justo a su izquierda tenemos al mariscal de campo Bernard Montgomery, británico, que viene precisamente a Berlín en esta ocasión para condecorar a los generales soviéticos. A la izquierda de Montgomery está Zhukov, la mano derecha de Stalin, el mariscal más representativo de todo el Ejército Rojo. Y aquí, Miguel, esta instantánea me llamó la atención porque ya no solo por el ambiente victorioso, ¿no?, que podemos ver en la foto, sino también por el papel que en ese momento podía ejercer Gran Bretaña como mediadora entre los dos bloques. Gran Bretaña tiene la oportunidad de ser mediadora entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sin embargo, no lo va a conseguir. Julio es un mes muy crítico, de hecho esta imagen es de julio del 45, es un mes muy crítico en Inglaterra debido a que, entre otras cosas, Winston Churchill, el flamante ganador de la Segunda Guerra Mundial, pierde las elecciones en su país. ¿Y por qué las pierde? ¿Qué ocurrió para que el que había ganado la Segunda Guerra Mundial, bueno, uno de los países, evidentemente, para que perdiera en las elecciones? Pues Miguel, el pueblo británico conoce bien a su primer ministro y sabe que Churchill es una persona extremadamente anticomunista y también extremadamente beligerante. Dos cosas que creaban el cultivo perfecto para iniciar otra guerra con los soviéticos. Entonces el electorado británico entendió que no era lo que querían en ese momento y que Churchill era un buen líder en momentos de guerra, pero no para un momento de paz. Entonces el que sale elegido finalmente es el laborista Clement Attlee, que será el que se reúna junto con Stalin y junto con Truman, que ahora es presidente de los Estados Unidos, en la famosa conferencia de Potsdam al final de la guerra. Es decir, que pasamos en Estados Unidos de Roosevelt a Truman. Sí. Roosevelt tenía un perfil mucho más duro, ¿no?, con el comunismo, más suave con el comunismo, quiero decir, y Truman un perfil más duro, y pasa lo contrario en el Reino Unido, es decir, pasamos de Churchill, un flagrante, como has dicho, anticomunista, a Attlee, que era mucho más suave, digamos, por así decirlo, ¿no? Se cambian los papeles en los países. Sí, efectivamente. Roosevelt también tenía sus distancias en cuanto a Stalin. Sin embargo, Truman es partidario de una línea mucho más dura. Esto hace que con la muerte de Roosevelt, que por cierto Roosevelt fallece el 12 de abril del 45, por lo que no puede ver a su país salir victorioso del conflicto, hace que si había pocas posibilidades de evitar un conflicto con la Unión Soviética, estas ya directamente se difuminen, porque evidentemente con la llegada de Truman y sobre todo con el lanzamiento de las bombas atómicas, el conflicto está prácticamente servido.
Y tengo entendido, Gerardo, según comentábamos antes de entrar en el programa, que puede que la bomba atómica no solo buscara acabar con la guerra de una vez por todas, hacer que Japón, esos kamikazes que no se rendían, de hecho cogían muy pocos prisioneros japoneses porque luchaban hasta el final, y me has comentado que puede que este lanzamiento de la bomba no solo buscara acabar con la guerra, sino que tuviera otro motivo detrás. Efectivamente, Miguel, a finales del, a principios del comienzo del año 1945, Estados Unidos ya ha terminado el proyecto Manhattan y cuenta con las bombas atómicas. Entonces, en cuanto estas bombas están disponibles, Truman decide que es el momento de lanzarlas. Esto se debe a que ya se habían perdido muchas vidas. La opinión pública estadounidense estaba harta de la guerra, no quería mandar a más tropas, no quería que muriesen más gente joven. Y esto hace que Truman se decida por lanzar las bombas atómicas para evitar tener que conquistar las islas principales de Japón con un desembarco, algo que hubiese sido un sobrecoste enorme para Estados Unidos. Estas bombas se lanzan en un principio sin ninguna actitud beligerante hacia la Unión Soviética. Sin embargo, Miguel, te he traído una frase del fabuloso historiador Mark Hastings en uno de sus libros que dice lo siguiente, que la bomba atómica de Hiroshima viene dada por la voluntad de obligar a Japón a cesar las hostilidades. Eso es lo primero. Pero parece perfectamente razonable que Estados Unidos deseara igualmente frustrar las ansias expansionistas de la Unión Soviética. Stalin en ese momento estaba devorando Europa y haciendo que todos los estados pasasen a ser satélites soviéticos. Hungría, lo que fue Yugoslavia, también Polonia. Entonces, de algún modo, la guerra también sirvió para decirle a Stalin hasta aquí. Se diría también un aviso de cara al futuro también, ¿no? De decir, somos Estados Unidos, somos, si no la potencia más potente, también con la URSS, sí. Y de cara a la Guerra Fría, que luego vendría, pero ya se sabía que esto que iba a ocurrir, ya lo dijo Churchill, ¿no? Con aquella famosa frase del telón de acero, sí. Marcar un poco territorio. Sin embargo, ahora vamos a cambiar totalmente de tercio, vamos al ámbito nacional, porque España, aunque no participó, fue neutral durante la guerra, sí que es cierto que se envió un cuerpo de voluntarios denominado la División Azul, de las cuales tenemos unas imágenes bastante... Mira, aquí la tenemos, Gerardo, estos son unos divisionarios, sí. Enviados voluntarios, son voluntarios de la División Azul. ¿Qué puedes contarnos sobre este cuerpo? Bueno, primero, Miguel, te voy a empezar hablando de la foto. A mí esta foto es una foto que verdaderamente me fascinó, ¿no? Por el colorido, ¿no? Por esa bandera de España tan colorida. Quiero que notes, Miguel, cómo pues, la actitud que había en ese momento en la División Azul, que fue, como tú dices, el cuerpo de voluntarios mandados por España para luchar en el frente ruso, con esa motivación, ¿no? Esa alegría en las caras. De la foto quiero hacerte ver pues, algunos detalles, como por ejemplo ese soldado del medio que tiene una medalla al mérito militar, seguramente obtenida durante la Guerra Civil, y sobre todo los uniformes, son uniformes alemanes, ¿eh? Los costes de la División Azul, todo el equipamiento y todo, lo prevé Alemania. Sin embargo, llevarían bordados, pues como podemos ver en el casco del soldado, en este caso pintado, la bandera de España. La División Azul, Miguel, fue la respuesta, digamos, de Franco, o más que de Franco, de su círculo, porque al final no fue tanto Franco el impulsor, el promotor de este cuerpo de voluntarios, sino su ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, el cuñado sí, de Franco, que fue gracias también a su círculo, ¿no? Que eran bastante pro-nazis, los germanófilos, los que hicieron que en junio de 1941 España, viendo que además en Europa la guerra estaba siendo favorable a los alemanes, se animase a mandar un cuerpo de voluntarios y por eso esta imagen con los soldados, pues como ve, claramente motivados. Sí, se le puede ver ahí con esas caras de alegría porque van a combatir finalmente al comunismo, porque recordemos que ellos no iban a enfrentarse contra británicos, no iban a enfrentarse contra estadounidenses, ellos simplemente iban a enfrentarse al comunismo y de hecho juraron lealtad a Hitler, pero solo en este aspecto, en combatir al comunismo y no como una lealtad al Führer completa, como podría hacer cualquier otro soldado alemán. Exacto, Miguel. El mensaje que Serrano Suñer lanza a los divisionarios en junio del 41 es: Rusia es culpable. Rusia es culpable de la guerra civil. Rusia es culpable de todos los males que tiene el mundo. Y además, gran parte de estos divisionarios, que van a venir entre otros, algunas asociaciones como la Falange, van a engrosar las filas de los divisionarios y van a ser fervientes anticomunistas. Van a querer ir a luchar el comunismo, como tú dices. Salen de España desde Irún en julio del 41 a Baviera, en el campamento militar de Grafenwörth, donde hacen su instrucción. Allí, el 31 de julio del 41, como bien mencionas, juran lealtad ante Adolf Hitler, ante el Führer alemán en aquel momento, pero se modifica el texto de ese juramento y la lucha se lleva a cabo exclusivamente contra el comunismo. Va a ser lo que se dedique a la División Azul, lucha contra el comunismo, nada más. Fueron a Rusia, ¿y cómo fue ese momento? Porque claro, ¿en qué batalla empiezan ellos a combatir al comunismo?
¿Cómo fue ese bautismo de fuego, por así decirlo? Bueno, Miguel, pues la División Azul es una historia, la verdad, que roza también lo aventurero, entre lo aventurero, ¿no? y lo triste, por cómo al final acaba con un ingente número de bajas. La División Azul, en agosto del 41, después de su instrucción, parte desde Suwałki, en el este de la frontera polaca, que en ese momento estaba ocupada por los alemanes, parte hasta Smolensk, hasta Smolenko, una ciudad rusa desde donde serían trasladados al frente. Una marcha de 1000 kilómetros a pie. Esta es una de las grandes incógnitas de la División Azul. Los divisionarios tienen que cubrir, Miguel, efectivamente, 1000 kilómetros a pie, una caminata que durará 40 días. Tendrán algunos días de servicio por los países bálticos, pero serán 1000 kilómetros a pie. Se ha confabulado mucho en torno a esta caminata. Se dice incluso que los alemanes querían meter en cintura a los españoles, ya que la impresión que tenían de ellos eran de que eran soldados indisciplinados y bulliciosos, pero que eran valerosos a la hora de combatir. Y llevan a cabo esta marcha. Seguramente el hecho de la marcha fuera porque existía una falta de transporte motorizado en aquel momento en el ejército alemán. Esto hizo que los divisionarios tuvieran que andar. Llega Miguel, como tú me preguntabas antes, a las inmediaciones del río Bolchov. El río Bolchov está perfectamente a medio camino entre Leningrado y Moscú, donde también se encuentra muy cerca el lago Ilmen, donde los divisionarios pues llevarán a cabo algunas de sus gestas. La relación con los alemanes en aquel momento es tensa. En la línea del frente están las divisiones alemanas apostadas. Y tú imagínate, Miguel, aparte de ser indisciplinados y bulliciosos, como decían los oficiales alemanes, los españoles, ahora de repente se chocan con un tipo de soldado diferente a ellos. Imagínate un falangista de ese perfil más nacional, catolicista, ¿no?, con un soldado de las SS de Hitler, que era totalmente proclives al paganismo, al ocultismo y a todo este tipo de creencias. Entonces el choque entre los españoles y los alemanes fue fuerte. Sin embargo, el hecho de luchar contra el comunismo fue la causa que les unió. Y el 12 de octubre, Miguel, se produce el bautismo de fuego en las inmediaciones del río Bolchov. Los divisionarios entran en combate y responden bien a lo que los alemanes les pedían en un primer momento. Y hay una serie de personajes de la División Azul, Gerardo, que llevaron a cabo una serie de gestas o que fueron incluso condecorados por los nazis por su valía en batalla. Sí. ¿Cuáles son esos personajes? ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, Miguel, la División Azul, para el que empieza a leer sobre ella, al final te quedas con un montón de nombres, de personajes y de hazañas, ¿no? Yo he querido traer tres, que las voy a ir ordenando cronológicamente, si te parece. Una vez que los divisionarios empiezan a combatir en esas inmediaciones del río Bolchov, establecen una cabeza de puente. Los alemanes le mandan a establecer una cabeza de puente en el río, y ahí entra la figura del alférez Moscoso, un granadino que ha pasado la historia de la División Azul, aunque ahora la gente no le recuerde mucho, que resiste a los envites soviéticos con su batallón a bayoneta calada. Llega incluso a establecer combate con bayonetas. Cuando luego van a ver la posición del alférez Moscoso, este y todo su batallón han muerto defendiendo la posición hasta el último hombre, algo que no era muy común. Normalmente se dejaban incluso hacer prisioneros, pero no fue el caso de los divisionarios, que lucharon con valor hasta el final. Había en el bando soviético, pues los alemanes hicieron prisioneros a muchísimos rusos, porque estos no luchaban hasta el final, en algunos casos, hasta 300.000. Efectivamente, Miguel, la cifra, se alcanzaron grandes cifras de prisioneros por parte de los alemanes. El Ejército Rojo en un primer momento estaba totalmente desorganizado cuando comienza la Operación Barbarroja, que es la conquista alemana de la Unión Soviética. Por ejemplo, la bolsa de Kiev, cuando embolsan a los soviéticos en Kiev, como tú dices, incluso llegan a ser hasta 300.000 prisioneros. Una cifra totalmente, exactamente, que luego pasarán a formar parte de los campos de concentración y los campos de trabajo. Y ya finalmente, Gerardo, quiero que me hables de esta última foto, de este último personaje al que le están condecorando. ¿Quién es este señor? Cuéntanos un poco. Bueno, Miguel, aquí tenemos al comandante de la División Azul, es el general Agustín Muñoz Grandes, que fue designado a principios de junio del 1941. Había sido secretario general de la Falange en 1939 y ahora, pues después de una buena hoja de servicio en la Guerra Civil, pasaba a formar parte de la División Azul en Rusia. Aquí vemos cómo le condecoran con la Cruz de Hierro por alguna de las acciones de la División Azul. ¿Y qué es la Cruz de Hierro? La Cruz de Hierro es pues la condecoración más mítica del ejército alemán. Sigue estando presente a día de hoy. En aquellos momentos lucía también la esvástica, la Cruz de Hierro. Estamos hablando del Tercer Reich. Y finalmente, aparte de esta Cruz de Hierro, también recibiría Muñoz Grandes la Cruz de Caballero. Esta vez le condecoraría el propio Hitler, una vez que la división hubiese completado su más grande batalla, que fue la batalla de Krasnivor. Cuéntanos un poco más sobre esta batalla, porque es
digamos, de proporciones legendarias, ¿no? Incluso se podría acercar a lo de los 300 espartanos con Leónidas ante los persas, que bueno, muchos menos datos tenemos de eso que lo de Krasnivor, que sí que fue una gesta digna de alabar. Efectivamente, Miguel, es de esas gestas que pasan a la historia por la superioridad de una fuerza respecto a otras, ¿no? En Krasnivor, Krasnivor es una localidad que está en las inmediaciones de la carretera entre Leningrado y Moscú, en el cerco de Leningrado. La División Azul ya ha abandonado el río Bolchov, ahora los alemanes han perdido en Stalingrado una crucial batalla y los divisionarios tienen que, digamos, reforzar el cerco de Leningrado. En febrero de 1943 se inicia una ofensiva por parte del mariscal que veíamos en la anterior foto, de Georgy Zhukov, que lanza 4 divisiones soviéticas contra la División Azul. Estamos hablando de unas proporciones de 44.000 soviéticos perfectamente armados con tanques, nuevos modelos de tanques como el T-34, el más avanzado de la época, cazabombarderos Il-2, armas antitanque y toda una serie de tecnología frente a los 5.600 divisionarios que apenas cuentan con armas ligeras. O sea, imagínate la proporción de la batalla, ¿no? Cómo era en ese sentido. Y finalmente, como en cuanto a bajas y demás, porque sí que consiguieron retener a los rusos, mantenerles a raya. Sin embargo, ¿cuántas bajas tuvo cada bando? Efectivamente, Miguel, la batalla de Krasnivor no tuvo un vencedor claro en el sentido más estricto, es decir, ninguno de los bandos salió perfectamente ganando, pero en el sentido estratégico la División Azul salió ganando porque el cerco de Leningrado no se rompió. De hecho, gracias a esta victoria en Krasnivor, el cerco sobre la ciudad de Leningrado, la actual San Petersburgo, se ampliaría durante un año más. Los alemanes ahora iban a la defensiva en Rusia, pero sin embargo los españoles habían cumplido con su deber. En cuanto al número de bajas, los soviéticos se les llegó a infligir hasta casi 20.000 bajas. La mitad del ejército. La mitad de las divisiones fue totalmente liquidada por la División Azul, de los cuales de esos 5.600 aproximadamente, unos 4.000 murieron. Quiero destacar aquí algunos actos, ¿no? Como el mítico acto del Cabo Ponte. El Cabo Ponte pertenecía a uno de los batallones de zapadores de la División Azul, que estaban totalmente sitiados durante la batalla de Krasnivor. Tuvo que abandonar su posición para buscar ayuda en algunos de los batallones circundantes, y en esta se topa de cara con un tanque T-34 soviético, él solo. Él observa cómo el tanque apunta su cañón hacia sus compañeros y lo que decide es sacar una mina Teller alemana que lleva en su bolsillo y meterla en una de las orugas del tanque, explotando tanque y zapador. Es decir, todo acaba explotando y logra salvar a su batallón, exactamente. Como decía Miguel, pues fue un acto totalmente de estoicismo por parte de unos soldados, para muchos fanáticos, para muchos luchando por un ideal, pero en definitiva españoles y que dejaron el listón bastante alto en las inmediaciones de Leningrado. Pues ya han visto ustedes, esto es lo que ha dado de sí la guerra mundial, muchas gestas que a lo mejor ni siquiera nosotros las conocemos, de la División Azul. Pero Gerardo, antes de irnos me gustaría preguntarte a ver si algún libro, porque tengo entendido que eres un ávido lector de la Segunda Guerra Mundial, de la División Azul, algún libro que nos puedas recomendar a mí y a nuestros espectadores. Bueno, Miguel, el libro por excelencia de la División Azul son los Cuadernos de Rusia, de Dionisio Ridruejo. Recordemos que Dionisio Ridruejo es un poeta de la generación del 36 que se alista en la División Azul y que deja el testimonio, digamos, a nivel prosaico, pues el más acertado, ¿no?, en cuanto a lo que se vivió por parte de los divisionarios en Rusia. Yo también recomendaría, aparte de los Cuadernos de Rusia, pues todos los libros de la División Azul de Fernando Vadillo, que fue también otro voluntario y que luego se dedicó precisamente en España al periodismo deportivo. Recomiendo esos dos libros para, pues, informarnos más de aquellos héroes olvidados. Pues ahí lo tienen. Gerardo, muchísimas gracias por venir, por estar aquí en la Redacción Abierta contándonos estas cosas tan interesantes.